Spanish Rock Shop Radio. I need a fix 'cause I'm going down, down to the pits that I left uptown. I need a fix 'cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. 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 Happiness is a warm gun. Happiness is a warm gun, mama. When I hold you in my arms and I feel my finger on your trigger, I know nobody can do me no harm because it's a warm gun, mama. Happiness is a warm gun, yes it is. Happiness is a warm, yes it is. Sí, Don Rafael, dime. buenas tardes. No sé si estaba usted escuchando. Pues sí, estoy escuchando Se uno nos de ha- mis temas favoritos de The Beatles. Por eso lo he puesto. Por eso lo he puesto. Porque era uno de los temas que habías, la última vez que hablamos, habías dicho Sí. Happiness is a warm gun. Sí, esa que cosa era, tan rara que yo pronuncié tan bien. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué te gustaba tanto este tema? Porque era un tema atípico, como lo es todo el doble blanco de los Beatles, que para mí es lo que considero sobre la obra maestra y prácticamente con la que se despidieron, independientemente si fue antes el Abbey Road o este disco. Y entonces yo creo que aquí John Lennon tiene una sensibilidad y una forma de cantar y sobre todo ese tono sostenido cuando da esa nota. Y entonces a mí de siempre me gustó mucho. O sea, me parece un tema muy moderno, muy, muy completo, con una estructura diferente de lo que habían hecho los Beatles hasta entonces y siempre me llamó la atención. Ujú. No es tu tema favorito, ¿no? Posiblemente sí. Lo que pasa que es que yo, si te digo que prácticamente la colección de canciones, quitando poquitas, contada con lo de la mano, son todas mis favoritas, pues sí, pero es una de mis debilidades, también puede haber otras. ¿Tienes todo de los Beatles? ¿Tienes todo? Yo tengo todos los discos de los Beatles y prácticamente casi todas las ediciones de películas y de vídeo que se han sacado. Y de los Beatles, yo Wow. al principio, a través de mis hermanos mayores, yo tenía los EPs y nunca tuve los long plays. Estamos hablando de Sí. vinilo, ¿no? Tienes vinilo. Sí. Yo siempre, a través de mis hermanos mayores, conocía de los Beatles, conocía los EPs y los singles. Ajá. El EPs de los Beatles, en mi caso no hubo nunca. Luego, con posterioridad, yo me he llegado a comprar 3 veces los CDs de los Beatles por diferentes circunstancias. Una más o menos por aquí, y otra en Londres y otra en San Diego, en Estados Unidos, porque bueno, pues, Sí. por circunstancias de la vida, te separas, tal, etcétera, 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 y al final dices, pues se queda donde estabas, y pues me tengo que volver a comprar la colección de los Beatles y esas cosas. Pero el CD no es lo mismo que el vinilo, ¿no? ¿O es que estamos viejos ya? No es lo mismo. Yo el vinilo lo he vivido a través de otros discos, como te dije, con el primer disco que me compré, Llena tu casa de rock, o discos de Led Zeppelin, etcétera, etcétera. Pero mi infancia, mi adolescencia, porque ten en cuenta que eso es lo que me pilló a mí los Beatles, porque yo en el año 69 tenía 15 años. El contacto de Beatles, yo lo he vivido en EPs y en single. De hecho, te había seleccionado algunas canciones precisamente que nunca salieron en el Eso EP. ahora, tú sabes que yo voy poco a poco porque voy dando intriga, no quiero desvelar todo. Rafa nos ha mandado 4 canciones que supongo serán de sus favoritas de los Beatles para comentarlas, ¿no? ¿Es verdad? ¿Me equivoco o no? Sí, Bien, correcto. las tengo aquí.
¿Qué hacemos? Porque yo también quiero hablar contigo de la libertad y de un tema que tengo yo, se me ha quedado aquí en la cabeza del otro día que saltó pendiente. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos primero de los Beatles? ¿Hablamos primero de la libertad? ¿Qué te apetece? Pista libre para ti, que eres el conductor. No, pero no. Bueno, pues ya que estamos con los Beatles, pues venga, un poquito de pues te lanzo este. ¿Te llega o no? Sí. Vale. ¿Hablamos encima o lo respetamos y lo dejamos entero? ¿Cómo lo ves? Como tú digas, hermano. Venga, a mí me gusta, venme contando. ¿Lo podemos repetir 1000 veces o dejarlo entero? Bueno, pues este disco estaba incluido en el disco de Que noche de aquel día, que luego se convirtió en una película. Claro. Y a mí siempre me gustó, porque es un tema alegre, triste a la vez, muy bailable, que te levanta el ánimo. Es una clara representación de lo que supuso la Beatlemanía en aquella época. ¿Tú lo viviste además, este tema? Además, en esta canción, cuando salió, sí, disculpa. Este año, este disco, yo creo que es de el 8 que noche era de aquel día. Si recuerdo ahora mismo, yo creo que fue el 64 o el 65, ¿no? Tú eres el que a mí me coge. Ahora me está poniendo contra la pared porque no lo sé. Yo creo que es el 64 o el 65, por ahí. Y además, lo que tiene una característica de este tema es que George Harrison por primera vez utiliza la Rickenbacker, era una guitarra de 12 cuerdas que luego él la tomó mucho cariño y que era muy inusual para aquella época. Lo que sí te puedo decir que he visto el vídeo en YouTube. Y quizás sea del 65, pero no recuerdo ahora, ¿eh? Claro, pues sí, porque además forma parte de la película, de esa película tan maravillosa que rompió tanto y que aportó tanto a la cultura en todos los aspectos, que fue la película de Richard Lester. A ver, vamos a darle un poquito. Todo eso fue una bocanada de aire fresco. Vamos a darle un poquito. No eras DJ por aquella época, ¿no? Todavía no. No, hombre, yo tenía 11 añitos tenía yo cuando salió este disco. Claro. Además, yo recuerdo que esta película yo la vi en el cine General Orá, en programa doble. Ajá, ¿con qué edad? ¿Con esa edad? Pues, yo creo que ya no fue exactamente el año que salió, pero no mucho más tarde. Yo creo que sería 2 años más tarde. Debería tener unos 13, una cosa así. Esta canción, si te das cuenta, es una canción cantada, bueno, que todos la firmaban, Lennon y McCartney. Es una canción propia de John Lennon. ¿La escribió Lennon? Sí, señor. Nunca me daré cuenta, a lo mejor has mirado la traducción, ¿no? Muchas letras de los Beatles, sobre todo estas del comienzo, son simples, ¿no? Es muy... Sí, nunca me daré cuenta de lo que... Nunca me di cuenta de lo que significa un beso, tal, sí, te quiero y tal. Eran letras muy simplonas, vamos, yo no domino el inglés, ni sé inglés, pero vamos, no eran letras, grandes letras. Empezaron un poco a hacer las letras un poquito mejor cuando descubrieron a Dylan. Mira, yo creo que esto que ya me ha venido a la memoria es del 64, exactamente. Tenía yo 10 añitos. Pues de todas formas, tú sabes que Dios Google, como le digo yo, nos da la respuesta. O sea que tampoco nos tenemos que preocupar mucho. No, sí, ya del 64, 10 añitos tenía yo, ¿no? Cuando los Beatles hicieron este tema. Y cuando los Beatles sacaron este disco, que para mí es uno de los mejores de los Beatles. Vamos, la primera parte del disco es una obra maestra enterita. Las 6 primeras canciones son obras maestras. ¿Tú bailaste esto? ¿Llegaste a bailar esto? ¿Después con 15, 16 años o no? Yo esto... Así como se hacía con los bracitos para atrás. Yo esto lo bailaba porque mi padre me llevaba a veranear a un pueblo en Burgos que se llama Huerta del Rey.
y entonces ya sabes cómo son los bares de los pueblos, que era el centro de atención y esas cosas. Y entonces había una máquina de discos y allí se juntaban pues gente pues de 10 años, 11 años, 15 años, 18 años o de 30 años. Y estas canciones estaban en la máquina de discos y se ponía y la gente lo bailaba allí y los pequeñajos lo bailábamos también. Y con 14 y 15 añitos lo bailaba en los billares. ¿En Y en los billares y en los coches de choque. En aquella época, por la parte donde yo vivía, al final del principio de López de Hoyos, había un descampado que ponían coches de choque y los sábados y los domingos la gente iba allí a pasar la mañana y esta era la música habitual que sonaba en los coches de choque. Te cambio, mira, a ver esto. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves esta? Pues, ¿Qué te trae? Y yo la amo, dice esta canción, creo recordar. Sí. Esta es una de las joyas atemporales de la discografía de los Beatles, también perteneciente a Aquella noche de aquel día. Paul McCartney aseguró que era la primera balada con la que se había impresionado a sí mismo de lo bien que le había salido. ¿A ti qué te parece la imagen? Cambiando un poco de tema, pero dentro de los Beatles, obviamente, la imagen de Paul, referente a en relación con la de Lennon. ¿Qué te inspira? Yo soy más de Paul McCartney que de John Lennon, aunque respetando las dos cosas. Pero yo creo que en la primera etapa de los Beatles, John Lennon marca su sello, su impronta, pero a partir de un tema, yo creo que Paul McCartney coge las riendas y además hay que reconocer que realmente era el único gran músico que había en la banda. Paul McCartney, a lo mejor la gente no lo sabe, pero Paul McCartney es uno de los mejores bajistas del siglo XX. La forma de tocar el contrabajo de Paul McCartney rompió todos los moldes y marcó todas las pautas de todo bajista moderno, de música electrónica. No te da... A mí es que me daba la imagen, igual, por supuesto, no he leído nada de la vida de McCartney, ni de Lennon. Pues lo que sé es por la visión que uno puede tener, ¿no? Superficial o lo que sea. Sí, pero las visiones pueden estar equivocadas. Pues porque totalmente. A mí también Lennon Jim Morrison te puede dar una imagen. Claro. Y era hijo de un almirante de la Armada Americana, un niño de papá tremendo. Y algún componente de los Rolling Stones también eran algunos niños de papá de mucho cuidado. Sin embargo, los Beatles eran gente de clase media tirando baja. Claro, a mí Lennon me da la imagen de más hippie, más abierto, y McCartney de más... mira que los dos estuvieron metidos en el mismo movimiento, los cuatro, vamos. Y el mismo tipo de letra y tal. McCartney me da la impresión de más pijo, por decirlo así, ¿no? Eso es el marketing comercial de este mundo. Ay, te estamos perdiendo. No me digas que te vas a ir tú también. No, pero que yo creo que eso ha sido una imagen de marketing. Porque espérate. Voy a interrumpir un momento la música. A ver, habla. Sí, que yo creo que eso es cuestión de marketing, porque lo que ha representado Paul McCartney, no solamente los Beatles, sino fuera de los Beatles, es una obra monumental, tanto en la música como en lo conceptual, como en el arte, como en sus escritos, incluso en saber aglutinar
Ya ves que en todos los grandes conciertos, en todas las grandes aglomeraciones de festivales solidarios, etcétera, etcétera, todo el mundo bebe de la mano de McCartney. Todo el mundo acaba cantando una canción de McCartney. McCartney es el director de orquesta, estando los Rolling, estando los Who, estando quien haga falta. Entonces, McCartney a lo tonto, a lo largo, la obra de McCartney sopesa más que la de John Lennon. John Lennon tiene aciertos importantísimos, como Imagine, otras más canciones, o todo lo que supuso su vivencia con Yoko Ono y su asesinato, etcétera, etcétera. Pero yo creo que como músico, indudable, es mucho más músico McCartney. Vamos a escuchar un poquito. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. Bueno, el tema... Mira, una cosa, dime. con este disco de Qué noche de aquel día, Ajá. los Beatles consiguieron consolidarse como fenómeno mundial y social en todo el mundo. Y la guitarra de este tema, ese solo de guitarra, es irrepetible. El solo de guitarra de este tema es irrepetible. A love like ours could never die. ¿Será autobiográfica la canción? Los Beatles casi siempre tocaban temas muy autobiográficos. De hecho, John Lennon no salió cambiando, digamos, las historias y cambiando las cosas. Todo gira en torno a la muerte de su madre. Ajá. Yo, la verdad que soy un ignorante total. Tú Sí, que eres Beatle, Sí, todo, si te fijas, todas las canciones de John Lennon, de una forma directa, indirecta, más o menos insinuada o no, pues su mamá Julia está presente. ¿De qué murió la madre? ¿De mayor o un accidente o una enfermedad? No lo recuerdo ahora muy bien, pero yo creo que estaba en forma mental, yo creo. Ajá. Oye, a los Beatles, ¿qué los separó? ¿Los separó Pues Yoko o no? No, eso fue una gota que colmó el vaso. Los Beatles les separó, El que cansancio, prácticamente ¿no? ellos... No, a partir de aquí del Sgt. Pepper y posiblemente del disco anterior, todos los temas que tocaban, ya era imposible desarrollarlo en directo. Primero, porque ellos eran conscientes de que eran unos músicos espectaculares, excepto Paul McCartney, que lo era. Entonces todo lo que desarrollaban ya no se podía tocar, y más con esos equipos que tenían, que eran unos equipos de juguete, no los podían tocar en directo, y cada uno ya tenía sus propias ideas. De hecho, cuando se separan es cuando están en su más alta creatividad, individualmente cada uno. Entonces ya también el tiempo que les había unido, y yo creo que fue un acierto que se separaran, porque ya cada uno tenía cosas que comentar y hacer y crear en solitario. Pero principalmente, si te das cuenta, ellos ya no podían tocar en directo lo que hacían. De hecho, hubo una guerra muy personal de admitir otros músicos en las grabaciones, que de hecho nunca figuran en los títulos de crédito, pero que figuraban, como Billy Preston, como Eric Clapton y como muchos otros que están en las canciones de los Beatles a partir del Sgt. Pepper hasta el Doble Blanco, y que están ahí. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. ¿Has seguido la trayectoria de McCartney? Sí, de hecho estuve en el último concierto que estuvo aquí en Madrid. Ajá, ¿cuándo fue? Me dio el año pasado, sí, el año. A mí me dio mucha penita porque yo no sé si es que estaba fónico, yo creo que no, pero ha perdido mucha voz. Lo que pasa que ver a McCartney es impresionante porque posiblemente lleve la mejor banda del mundo. ¿Qué edad tiene ya McCartney? ¿Lo sabes? ¿Quién? McCartney, Paul McCartney, ¿qué edad tiene ya, más o menos? Yo creo que debe estar por los 75, 76, ¿no? Por ahí.
Y sigue... ¿Cómo es el directo? Soy un total ignorante. ¿Sigue moviéndose? ¿Se mueve mucho? ¿O, Sí, o no como Mick Jagger? El Maca es el más joven de todos. Ajá. Es el más joven de todos, de los jóvenes y de los veteranos. Tú me dirás, es que, hombre, estás obsesionado con McCartney. Es que McCartney es un auténtico fenómeno, no como fenómeno, decir que él es un fenómeno, es que es un fenómeno del siglo XX. Y además, aparte de sus discos de música clásica que ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, McCartney es un fenómeno cultural muy importante. Insisto, y como músico, que muy poca gente lo sabe, es uno de los mejores bajistas del siglo XX, debajo del historia. A ver, vamos a pasar página. Vámonos a otro tema. A ver ¿qué te parece? Oh. Sí lo es. Remember what I said tonight. For red is the color that my baby wore. And what's more is true. Yes, it is. Scarlet were the clothes she wore. Me suena muy playero, muy Beach Boys. Igual estoy equivocado, ¿no? Este disco tiene una de las armonías corales a 3 voces más compleja y disonante que hicieron nunca los Beatles. Es una auténtica obra maestra. Y curiosamente, nunca se editó en LP, solamente en single. Y además en un single muy curioso. Luego se recuperó con una versión magistral en el disco de recopilación de Antología 2 de los Beatles. Cierto, he leído en internet, ¿no?, que es uno de los temas más raros, ¿no?, más extraños de los Beatles. Sí, es que la grandeza se llama. La grandeza de los Beatles es que tocaron tantos temas, hicieron tantas cosas y tan diferentes y que marcaron tantos caminos, pero este tema es para escucharlo muy detenidamente. Ten en cuenta que es otro tema del año 65, ¿eh? Y además tiene la historia de cómo se editó es muy curiosa, ahora te la cuento. ¿Qué quieres? Venga, vamos a subir un poco. Yes, it is, it's true. Yes, it is. I could be happy with you by my side if I could forget her, but it's my pride. Yes, it is. Yes, it is. Oh, yes, it is. Yeah. Please don't worry tonight. This is what I said tonight. Cierto, es una obra, un tema casi, si yo madre, gospel, ¿no? Parece. Sí, es impresionante. Yes, it is, it's true. A ver, Y mira qué final. Este tema tiene mucho también que decir aquí el productor George Martin, ¿eh? Porque aparte de la emotividad de la composición de Lennon y de la forma en que canta Lennon el tema y de las voces que les hacen los otros, los arreglos de John Martin son un puntazo, ¿eh? Mira, vamos a además, darle del comienzo. Sí, dime. Lo que te comentaba, es un disco muy curioso porque este disco iba como cara B y iba a ser cara B de un disco donde está el otro tema era Ticket to Ride. Ticket to un Ride, billete con sí, porno. Y entonces grande, entre Lennon y McCartney tenían discusiones porque uno quería que fuera la cara B uno, otro quería que fuera la cara B otro. Entonces, como no llegaron a un acuerdo, entonces por primera vez en la historia se sacó un doble single. Y entonces en cada uno de los... Que pasó inadvertido, ¿no? Dices. Sí, no, y aparte eso fue el primer doble single de la historia. Entonces, Ticket to Ride estaba como cara B de uno de los singles y Yes Did como cara del otro single. Understand it's true. Yes, it is, it's true. Yes, it is. I could be happy with you by my side if I could forget her, but it's my pride.
La verdad que sí, que es una obra coral, ¿no? Sí, totalmente. Y ellos lo metieron ahí en la Carabello, creo que la compañía... ¿Pasaría desapercibido este tema o no? Es lo que te estoy diciendo, este tema nunca salió en ningún LP. Ni la gente disco salió siquiera, ¿no? Salió en un doble single, luego se recuperó más años más tarde, ya casi cuando se habían separado los Beatles, en la antología 2 de The Beatles, que no sé si es el disco blanco o el disco negro. Ajá. Entonces se recuperó además una versión que es maravillosa, que es todavía mejor que la que se editó en su día como single. Antes está remasterizada, dura más, se notan mejor los arreglos. Antes creo que te he cortado el final y lo voy a dejar ahora para que lo escuchemos y paso al tema siguiente. Venga. Is the color that will make me blue. In spite of you, it's true. Yes, it is, it's true. Yes, it is, it's true. Pues no, lo había dejado, pensé que lo había cortado, sí. ¿Sabes? No, termina ahí. Ese es el efecto que se hace con la guitarra, supongo, ¿no? ¡Ey! Don Rafael. Manu. Dime. Que, hoy estoy ya, de verdad, después de lo que me ha pasado con Andrés, me suban las manos, digo, a ver si se me va la gente también. Venga, le damos al siguiente, ¿no? Al cuarto. Muy bien. A ver, espérate. Vámonos. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way. Este lo conoce todo el mundo. Un clásico. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. ¿Qué me dices de este, Rafa? ¿Qué nos cuentas? Pues te digo que podemos solucionarlo. Pero podemos solucionar. No, aparte que el tema se llama así. Ajá. Es que he cometido un lapsus tremendo con el tema anterior que me has puesto. Dímelo. Porque como yo el lo tema estaba anterior relacionando. era Yes It Is. Claro, este pero es que yo el tema anterior lo estaba relacionando con este porque eran dos temas, como te había dicho, que no sacaron nunca en LP, que lo sacaron solamente en single y que luego lo recuperaron en las antologías. Ajá. Pero lo que te he dicho, que era el Yes This, que lo habían sacado y que habían tenido una discusión Lennon y McCartney para ver cuál era, pues me he equivocado, porque el que había sido el primer doble single y donde habían tenido la discusión era en este tema, que era una cara A, y el problema era con Day Tripper. No entiendo, ¿a qué te refieres? ¿Con Day Tripper qué? Pues que el Day Tripper pertenecía al Rubber Soul, ¿no? Que es una canción de los Beatles. Ajá, sí. Entonces, espero que no me estoy equivocando, a ver si me estoy liando ahora. No pasa nada. Cuando te he dicho antes que la canción anterior había sido la primera que se había sacado en un doble single, porque habían tenido una discusión Lennon y McCartney de cuál debería ir de cara a del single, y para solucionarlo decidieron sacarlo en doble single. No era la canción anterior, era esta. Y la canción en discordia era Day Tripper, que sí que había salido publicada en el Rubber Soul.
Ajá, no, este tema es muchísimo más conocido, lo conoce Sí. casi todo el mundo, supongo, ¿no? Que el Yes It Is. El Yes It Is es una rareza, pero las Pero que voces están muy trabajadas. Mira, me había equivocado yo de ese dato del doble single Tú y sa- que no era la cara, era la otra canción. tú sabes que Y yo... este tema, Sí. y este tema es lo que yo te comentaba antes. A partir de este tema o a partir del Rubber Soul, es cuando Lennon empieza a desinflar como peso específico de la banda y coge mayor peso Paul McCartney, que lo mantiene hasta la separación de la misma. Aquí es donde a partir de este disco del Rubber Soul es donde McCartney empieza a coger las riendas de la banda. I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am Te quería decir antes que yo que tengo tendencia y tiro para los Stone, Para sus satánicas majestades. exactamente, por el rock, que los Beatles es indudable, ¿no? Es más pop. Bueno, si lo queremos etiquetar, lo que es el rock y el pop, bueno, más cerca de la música negra están los Stone que los Beatles, bajo mi ignorancia, ¿no? Bueno, sí, vamos, aceptamos pulpo como animal de compañía, pero... Ya, pero no te voy a negar que la calidad vocal que tiene este tema y el Yes It Is que me has puesto, tengo que buscar temas en los Stones, ¿eh? Tengo que buscarte. Estos tíos se trabajaban mucho las voces. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can... Vamos a ver, ¿qué es lo que te engancha a los Beatles? Hombre, lo primero que me engancha de los Beatles a mí... Que no te cansa, que dices, esta es supongo que tienes esa idea Es que no en la me- cabeza es que de que no- es la es que- mejor es- banda de pop o rock, Es o que, como es quieras que no me, llamarlo, de la no me historia. cansa escuchar nunca la música de los Beatles, nunca. O sea, incluso los temas más que la gente pueda más despreciar tienen su punto y hay que saber contextualizarlos, dónde los sacaron y cómo los sacaron, como puede ser Yellow Submarine o como puede ser Obladi Oblada. Bueno, dicen que uno ama lo que conoce, ¿no? Que cuanto más lo conoce, más capacidades tiene de amarlo. Entonces, a lo mejor también Pero es por sobre eso, todo, ¿no? aparte de la música, es lo que yo te comentaba, es lo que aportaron, se adelantaron a todos, se adelantaron en las portadas, se adelantaron en las películas, más o menos dando paso a los videoclips, se adelantaron a los dibujos, en los dibujos animados, hicieron el primer disco conceptual. Bueno, pero esto también sería toda la parafernaria y todo el equipo de marketing y toda la presión de marketing que tenían alrededor, no más que ellos. ¿O tú crees que ellos tenían poder de decisión? ¿Llegó un momento que se les fue de las manos o no? Hombre, ellos tenían mucho poder, evidentemente. A partir de un momento determinado, pues eran los Beatles, pero claro, eran los Beatles porque habían conseguido lo que habían conseguido. Pero luego la gente, si tú le pones a los Monkeys o los de Clark Five, o fenómenos sociales de masas y de gente, pero claro, los primeros pasos de todo los dieron ellos. O sea, los primeros que llenaron los estadios, porque antes de ellos nadie se le ocurría haber llenado un estadio. Y además, fíjate, casi ni se les oía por los equipos tan poquitos que tenían. El primer disco conceptual, porque antes la gente hacía discos, ponías una canción una detrás de otra, luego las editabas en single y las sacabas. El primer disco conceptual, desde la primera canción a la última canción, son ellos, es el Sgt. Pepper. Y luego van de todo detrás, incluidos los Rolling con el octogonal. Ya. Vamos a dejarlo terminar y hablamos Y otra dime. cosa, y hasta en las carátulas, porque los primeros que
pusieron las letras impresas en los álbumes fueron ellos también. El Sargento Pepper, el Sgt. Pepper. Ujú. No tengo argumentos, Rafael, porque tendría que saber mucho de música para rebatirte esto y tú eres un estudioso de los Beatles y no tengo argumentos. Me has ganado. No, si no se trata de ganar, hombre. No, ya te he no, dicho te lo que, digo ya te he dicho que después, No, de pero los que Beatles, lo bueno de la después de los pasión... Beatles mi banda preferida son los Rolling y esta discusión yo la tengo desde el instituto. Pero lo bueno de la pasión hacia algo o alguien, ¿no? Es que si conoces, eres capaz de transmitir eso, ¿no? Y hacer que el otro también lo ame, ¿no? Es lo bueno. Venga, vamos a acabar de escuchar el Muy bien. We Can Work It Out y ahora hablamos. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. En fin, nos has dado una lección Beatlemaníaca. ¿Qué tal? Pues muy bien, porque ya te digo que esto, cuando lo has mamado de niño, que se lo has escuchado a los hermanos mayores, ya te digo, tenía 10 añitos, y lo vas escuchando y vas creciendo con ellos en tu adolescencia, los primeros guateques, los primeros discos que te compras, las primeras chicas, los primeros amigos, las primeras salidas, todo eso va llegando hasta ahora la edad que tengo, pues imagínate que forman parte de tu vida. Ya vamos a entrar en la zona rosa. ¿Cuándo fue tu primer guateque? Pues yo creo que fue en cuarto de reválida, que tendría yo 3 añitos, y además pero el ¿te primer acuerdas guateque con 3 años? con 3 añitos, y te voy a decir con quién fue. ¿Con 3 años tú de edad y te acuerdas? 3 años no, 14. Perdón, con 13. leche. Que estaba en cuarto de bachiller y tenía yo 13 añitos. Ajá. Y el primer guateque fue en un garaje, que creo que recordar, de la calle Ardemán o de la calle Corlada, cerca de Francisco Silvela. Ajá. ¿Y sabes quién me llevó? Diga usted. Antonio Zancajo, el guitarra de Paraíso y de la Mode, que íbamos al mismo colegio. ¿De la Mode? Éramos compañeros de clase, sí. Antonio Zancajo, que fue guitarra de Paraíso y guitarra de la Mode. ¿Que era mayor que tú o la misma edad? Un año. Yo tenía 13 y él tenía 14, sí. ¿Y era ya con esa edad ya flirteabais con las chicas y bailabais y eso? ¿Cómo eran aquellos guateques? Sí. Bueno, yo no tenía demasiado éxito, pero bueno. ¿No eras ligón tú? ¿Nunca has sido ligón? En los primeros compases no. Tuviste que aprender, tuviste un aprendizaje. Exacto. ¿Y cuánto tiempo te llevó? ¿Cuándo empezaste a tener, medio éxito? El aprendizaje me duró hasta primero de carrera en Ciencias de la Información. Estabas con 18. En primero de carrera en Ciencias de la Información ya fue una autopista. ¿Qué tío? ¿Eras ligón entonces? Que no nos escuche tu mujer. No, es que también lo daba la época. Es que la gente tenía muchas ganas de abrirse y de salir de todo, experimentar, claro. de dónde veníamos y cómo veníamos, etcétera. Pero no cogió el mismo movimiento, supongo, el mismo movimiento, y me llevas, pues, no lo sé, yo tengo 51, me llevarás 12 años o por ahí, no lo sé, da igual. 64 tengo yo. Bueno, eso, 13 años. El mismo movimiento que se montó y que se movió en Estados Unidos y en el Reino Unido, en la revolución hippie de vamos a despelotarnos, vamos a fumarnos todo lo que veamos y vamos a vivir. Eso no se montó, eso no lo había en España, ¿no? No, eso llegó con decalaje, pero yo lo que te puedo decir que cuando yo estaba en primero de carrera en la facultad, al menos los ambientes universitarios que yo frecuentaba y tal, era una libertad absoluta y todo muy a lo bruto y todo muy con una libertad absoluta que no estaba de escaparate cara a la gente, pero en el ambiente que frecuentaba sí. De hecho, nosotros teníamos alquilado pues con 16, 17 años una guardilla en la calle Ave María, en
en Lavapiés, cuando Lavapiés era un barrio de gente normal, que no existía lo que es ahora Lavapiés. Para que te hagas una idea, el bar a donde íbamos era el famoso La Campana, donde vendían vinos a granel, de moscatel, lágrimas y tal, donde iba la gente del barrio a comprar eso, 1 litro de más lágrimas, un litro de moscatel, o un litro de, yo qué sé, de noblejas y tal. Cuando allí con su barra de madera, y era el único bar, no había ningún bar, ningún pub, ningún nada de nada. Alquilamos allí la Guardilla porque era la más barata y eso. Y luego hemos visto cómo crecía ese barrio, etcétera, 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 etcétera. Rafa, la libertad, porque después de las charlas, así de lo que nos da la gana, yo saco el tema de la semana, ¿no? ¿Qué es para ti la libertad? Que es el complicado, el tema de las semanitas la trae. Bueno, se puede ¿no? ampliar otra semana. Pues yo he oído un poquito el final de tu anterior invitado, el escritor. Sí, Andrés. Coincido un poco, sí, en Andrés, y coincido un poquito con él. ¿Realmente existe la libertad? Es que tiene unos variables y unos condicionantes muy, no sé, porque lo que hay que partir es de unas bases. O sea, es decir, la libertad, para mí, implica tener derechos, pero también implica tener unas obligaciones. Te obliga a respetar a los demás y a vivir conforme a los preceptos pues que te marca la sociedad en la que vives o el mundo en el que vives, que para relacionarte con la gente, ¿no? Entonces, para mí eso es un principio que tienes que partir de ahí. Es decir, que la libertad implica derechos, pero también implica deberes. Ahora, ¿cómo se conjuga eso? Pues complicado, ¿no? Porque yo creo que hay 2 tipos de libertades. La libertad externa y la libertad interna. O sea, si tú no tienes una libertad interna que te has creado en tu mundo, en tu persona, en tus estudios, en tus lecturas, en tus amistades, tu familia, etcétera, 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 difícilmente te vas a poder conseguir una libertad externa. Hablas de una intelectualidad, ¿no? Podríamos decir así, una capacidad de razonamiento y de comprensión. Claro, es que yo creo que es de la única forma que se puede hablar la libertad, porque dices, ¿de qué hablamos? De libertad política, de libertad individual, de libertad desde el punto de vista del pensamiento liberal, de libertad como ente absoluto que hago lo que me da la gana. Entonces, por eso decía que el tema es un poquito complicado, ¿no? Sí, porque un planteamiento que yo hacía y que hago es que hemos heredado una carga genética de nuestros padres, nuestros abuelos, en fin. Y eso está ahí, dentro nuestra. También tenemos unas experiencias. También vivimos y hemos tenido una educación y un entorno cultural. Y claro, aparte, los que saben de ciencia y de cerebro y tal, ya el viernes Rafa, nuestro psicólogo, nos lo aclarará más. Dicen que cuando vamos a hacer algo, nuestro cerebro ya segundos antes ya ha tomado la decisión. Entonces ese es el planteamiento, ¿no? ¿Somos libres? ¿Hasta qué punto somos libres? Claro, es que todo nos puede condicionar. Estos temas, yo creo que ya lo trataron desde diferentes vertientes. Yo creo que, no sé si hablamos el otro día de ese libro, pero vamos, Aldous Huxley en Un mundo feliz, sí, y Eric Fromm en El miedo a la libertad, cada uno desde unas ópticas diferentes, yo creo que ya te planteaban esto, ¿no? O sea, que sí, que las libertades están siempre todo condicionado en función de las cosas que te van a condicionar, o que has mamado, o el miedo que tienes a perder otras, claro. Es decir, una persona como decir yo soy libre en todos los aspectos y hago lo que quiero, tal. Pues yo creo que nadie es libre para poder hacer lo que quiere, porque está condicionado por una serie de parámetros que la han condicionado totalmente. Lo que sí hay que plantearse, como decía Cervantes en boca de Don Quijote, que la libertad es ese valor supremo que no es superior pues a los mayores tesoros de los mares, de las tierras, etcétera, 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 y que el cautiverio pues era lo peor que le puede pasar a un hombre, ¿no? Pero claro, desde ese punto de vista, pues eso es así. Pero claro, es que la libertad, es lo que empezábamos a hablar. ¿Qué es la libertad? ¿Para ti qué es la libertad? Para mí, ¿qué es la libertad? Para un señor yo qué sé, de que vive ahora en el Amazonas, ¿qué es la libertad? Para un señor de Irak, ¿qué es la libertad? Entonces, claro, todo depende de muchas cosas. Yo lo que sí te puedo decir
es que yo no sé si soy libre o no soy libre, pero yo me considero, o al menos trato de ser un liberal. Un liberal que cree, eso sí, que cree la libertad como valor supremo. Perdón, que no ha llegado bien la señal. Sí, que yo trato de ser un liberal que cree que la libertad es el valor supremo y que gracias a la libertad la humanidad ha progresado lo que ha progresado, ¿no? Desde que, como en la película de Stanley Kubrick de 2001 del espacio, desde que nuestro antepasado simio tira el hueso para arriba hasta las estrellas, ¿no? Hasta nuestro viaje a las estrellas. Entonces, pues eso, yo creo que la libertad es la gran aspiración de la humanidad, o la gran utopía. Ahí es donde podríamos... Te voy a hacer dos preguntas. Una es, ¿en qué momento, si recuerdas alguno, te has sentido más libre y has sentido eso, si es que lo has sentido alguna vez? Cuando yo... mira, no sé si te lo comenté alguna vez, mi padre era pintor de brocha gorda, ¿no? Ajá, de pisos, Entonces, pintor de pisos. Sí, de paredes y todo. Claro. Entonces, yo no quisiera falta que aportara dinero a casa, pero tampoco tenía el dinero para darme para que yo fuera por ahí o que... Entonces yo desde jovencito yo siempre he tenido así muchas ganas de viajar y todas esas cosas. Entonces ya con 16 años pedí permiso a mis padres y me fui con unos compañeros que tenían 17 y 18 y me fui a trabajar a Ginebra. Bueno, primero a con buscar 18 te sí, fuiste. 17. Vaya, qué 17. avanzado, me cago en la leche. 17. Oye, Y entonces, yo estuve ahí estábamos en Ginebra buscando trabajo. Pero tú solo te fuiste a Ginebra. Nos fuimos dos compañeros y yo, que ellos luego acabaron estudiando políticas y sociología. Nos compramos dos caballos de yo sé qué mano sería, que le faltaba la puerta de atrás, la compramos en Zaragoza y nos fuimos hasta Ginebra con dos caballos. ¿No estabas en periodismo allí todavía? No, todavía no había entrado yo en periodismo. Ya. No, en periodismo no, en ciencias de la información, porque yo empecé en publicidad y luego me pasé a imagen. Bien. Y nos fuimos allí, y entonces yo lo que me iba es los veranos, lo que decía mi padre, me buscaba la vida, me ponía ya a trabajar y ya me pasaba todo el verano y luego con lo que ganaba pues me iba a lo mejor a París, que tenía algún amigo, luego ya me iba viniendo hasta España, así. Y entonces los tres o cuatro veranos, los tres veranos que yo me iba a Ginebra a trabajar, de lo que fuera, que encontramos trabajo en un colegio de gente rica, donde en verano teníamos que cambiar los muebles de sitio y tal, etcétera, o lo que fuera, porque estaban los niños de diferentes ricos, de diferentes países, Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, lo que fuera, allí estudiando inglés. Entonces estábamos allí de chicos para todo. Y entonces, pues, pero los años que yo estuve trabajando ahí y que luego con el dinero que ganaba me iba a París o me iba a tal, eso es donde yo tenía la libertad absoluta. Yo he estado en París en 2 fiestas de la humanidad. ¿Sabes lo que es la fiesta de la humanidad? No, pues es la fiesta del Partido Comunista que se hacía todos los años en la Casa Campo, pero a lo bestia. ¿A lo bestia qué es? Pues mucho más grande, mucha gente, más grande, muchas más delegaciones, con actuaciones de Leo Ferré, de Mustaquí, de gente así. Y ahora me voy al otro polo. El momento en tu vida personal, profesional, que menos libre te has sentido. El momento personal que yo menos libre me he sentido, pues posiblemente cuando estaba en deportes en Televisión Española. ¿Por qué? Porque yo era prácticamente lo primero que hacía de realización. Yo tenía muchas ganas, iba con mucha fuerza, tenía muchos ímpetus y fui muy rápido. La gente vio que yo iba muy rápido y que ganaba posiciones muy rápidamente y que enseguida prácticamente casi me estaban dando funciones de realizador, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces sufrí un acoso y derribo muy fuerte. ¿Tú crees que envidia o qué? ¿Eso que llaman o no? Total. Uh-huh. Fíjate, la gota que fue el vaso, para que te hagas una idea, yo estaba en un programa de realizador adjunto
que esa figura no figuraba, pero era así, era verdad, era realizadora junto, que era la tira de Domingo Deporte, que la dirigía una redactora, una periodista que se llama María Antonia Martínez. Y el realizador era Enrique Garrán. Entonces, cuando Enrique Garrán tenía otros eventos, porque hacía ciclismo, hacía la Copa América de Vela o hacía otras historias, pues yo realizaba el programa. Y María Antonia Martínez me solía dar para hacer reportajes importantes que le gustaba que le hiciera yo porque le gustaba cómo lo hacía. Y en una de esas surgió la oportunidad de hacer en España por primera vez la Copa América de Vela, que es como los Juegos Olímpicos de la vela, pero que se hace a través de unos challengers que se van eliminando unos a otros, y luego el campeón, que solía ser los americanos, pues se desafiaba en una serie de regatas y entonces se ganaba la Copa América de Vela. Bueno, pues yo estuve haciendo todos los reportajes del desafío español, de Pedro Campos en Bayona, cuando haciendo unas pruebas se les hundió la quilla en Palma de Mallorca, cuando los barcos los llevaron en el Antonov, el avión más grande del mundo, a San Diego. Estuve 15 días en San Diego preparando un reportaje previo a la Copa América de Vela, preparando cuando tuviéramos que ir allí, porque teníamos que ir casi 3 o 4 meses. Preparar lo que eran los envíos y las salas de edición que podíamos editar los reportajes y tal. Bueno, pues estando las dietas en caja de 4 meses prácticamente, en caja, que menos mal que me dio por no cobrarlo, me llama la dirección de deportes y me dice: Rafa, lo siento mucho, no sé cómo decírtelo, pero esto viene de arriba, viene de tal, viene de cual, pero que no vas a San Diego. Y digo, ¿cómo? ¿Que no voy a San Diego? No, porque mira, es que viene de arriba, no sé qué, te debemos una, lo sentimos mucho y tal. Bueno, el tema era que había un realizador, un tal, creo recordar que se llamaba Eugenio Pena, que había sido patrón de yate y tenía unas empresas que se dedicaba al audiovisual de la vela, etcétera, etcétera. Entonces se iba a jubilar y había dicho a la alta dirección, no recuerdo si estaba Visedo en aquella época o tal, que su máxima ilusión era montar en la fórmula de la Copa de Vela y jubilarse. Y entonces me quitaron a mí y ya me había currado todo. Iba ahí y se fue este señor. Y entonces se fue con un redactor y con un productor. Y luego allí tenían yo no sé si fue el equipo de cámara iba de aquí o estaban allí alquilados. Y claro, este señor, como no tenía mucha idea de lo que es visionar unos highlights o multiseñal, etcétera, etcétera, al cabo de poco tiempo de estas las regatas, el redactor y el productor le llaman al productor ejecutivo, que se llamaba Aquilino Alejos, y le dicen que hay que hacer algo, tienen que mandar a alguien, porque este señor no se entera de coger bien las señales de los highlights, y entonces que el trabajo lo tenían que estar haciendo prácticamente el productor y el redactor. Y entonces me viene a mí el productor ejecutivo y dice: al siguiente tal, te tienes que ir a San Diego. ¿Sabes lo que le dije yo, no? No lo sé, Rafa. Pues que no. Que si era para hacerle el trabajo al importante realizador que habían nombrado y que venía de arriba, que ya era mayorcito para sacar el trabajo. Y dice: pues irás. Y yo te digo a ti que no voy. ¿Y fuiste? No. ¿Y no te ocurrió nada? Yo soy así siempre. No, es que yo soy así siempre. A lo mejor no quiero insultarte ni mucho menos, pero ¿la palabra es soberbia o no? No, pero es que me parece muy fuerte. O sea, me curro yo en todo durante un año entero la Copa América. Me voy a San Diego, lo preparo todo, etcétera, etcétera. Y cuando estoy a punto de irme, me dicen que porque un señor tiene el capricho de tal, que va a ir. Pues vale, pues ya está, pues ya había mandado ese. Pero es que yo he sido así, mira. Cuando era disc jockey, que hemos hablado de esa etapa de disc jockey, el primer trabajo que yo tuve de disc jockey, que era ese fue el segundo, porque el primero era sustituyendo en Tosca a un amiguete mío. Cuando él libraba yo lo sustituía. Bueno, pero el primero que tuve yo como ya titular de la cabina era una discoteca, cafetería, que abajo tenía discoteca, que se llama Parsifal, enfrente del Santiago Bernabéu. Y estando yo en la cabina poniendo discos, había en la mesa de enfrente de la cabina 2 parejas. Y entonces yo, pues tal. Entonces yo vi que entre las 2 mujeres cuchichearon algo y dijo una: por supuesto. Y me dijo: oye, ¿tienes el tema de Amor de Barry White? Y digo: sí.
Y dice, ¿me lo puedes poner? Y digo, vale, ahora se lo pongo, porque no me venía bien a como yo tenía la pista en ese momento, ¿sabes? Yo la Sí, pista la tenía claro. en otro rollo. Y entonces me dice, pero es que no me has entendido, es que yo quiero que me lo pongas ahora. Y digo, mire, es que la pista la tengo no ahora, mire cómo está, no viene bien este tema, en cuanto cambie de el ambiente de música de pie y tal, se lo pongo. Sigue sin entenderme, quiero que me lo pongas ahora. No, Digo, eso ya. pues mire lo que le digo. Tenía yo 18 años, ¿eh? Mire lo que le digo. Ni se lo pongo, ni se lo, ya no se lo voy a poner ni ahora ni nunca. Y veo que levanta la mano y viene el encargado. Dígame, doña, no sé qué, dígame, no sé qué. ¿Qué tal? ¿Sabes quién era? ¿No? La mujer del dueño. Estaba con el dueño y 2 amigos. Me sacaron de la cabina, salta de la cabina, tal. Se puso un camarero a poner discos, me llevaron a un despacho, tal. Y digo, que no le pongo el disco. Que no le pongo el disco. Y no le puse el disco. ¿Me echaron? Tampoco me echaron. Genio y figura, ¿no? Bueno.